tardes, bienvenidos al nuevo programa de Mejor Prevenir por Radio La Plata. Mi nombre es Melina y junto a mi compañero Juan te vamos a estar acompañando hasta las 19 horas. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mary? Bien, acá andamos. Con mucho calor. Sí, demasiado. Más de 33 grados. Así que hoy un día espectacular. De pileta y de fondo la radio, ahí. Exacto, Mejor Prevenir. Escuchando Mejor Prevenir, tirados en la pileta con algún vasito de jugo. Jugo, sí, por supuesto, de jugo. O gaseosa. Bueno, con este día de calor tenemos que saludar a todos los enfermeros conocidos y no conocidos. Hoy es el día del enfermero, masculino y femenino, por supuesto. Enfermero y enfermera. Exactamente, enfermero y enfermera. Saludo a Vale y a Maricel de mi parte. Así que en su día, bueno, esperemos que se apruebe. Vos sabés que los enfermeros están luchando por la posibilidad de ser considerados una carrera profesional, digamos. Muchos de ellos son enfermeros profesionales, matriculados, pero no están considerados dentro de lo que es la carrera hospitalaria. Entonces están peleando por todo esto. Hay un proyecto en la legislatura nacional, pero bueno, todavía está ahí dando vuelta, estancado, así que aprovechamos el saludo y también que ojalá se les dé, porque sí, lo merecen, hacen realmente. Una tarea realmente muy buena. Y tenemos que decir, Melina, que el 25 de noviembre es el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Por lo tanto va a haber una serie de actividades durante estos días y nos ha llegado una gacetilla de un congreso sobre género que se va a realizar en la ciudad de Ensenada, en el Centro Cultural La Vieja Estación, el día jueves, o sea mañana, a partir de las 9 horas. Es un congreso que va a durar durante todo el día y va a tratar no solamente sobre la violencia de género, sino también sobre los derechos humanos y la diversidad. Y el sábado va a haber una jornada también de la no violencia hacia la mujer en el Centro Cultural María Emma Córdoba. O sea, es que María Emma Córdoba fue una estudiante de medicina, sí, que, víctima de la violencia, murió y se realizó en la casa, se hizo en la casa del violador y asesino, un centro cultural que se llama María Emma Córdoba. Bueno, allí el sábado 24, a partir de las 10 horas, va a haber una muestra gráfica, una radio abierta y una charla sobre violencia de género. Esto es en Punta Lara, 126, entre 5 y 7. Muy interesante. Están invitados todos los que estén en la zona, pueden acercarse a este tipo de actividades. Para participar y entender un poquito más de qué trata esto, ¿no? Que todos nos tenemos que involucrar un poco más. Exactamente. Bueno, por otro lado, tenemos que decir que hoy tenemos un temazo. Un temazo. Temón. Los adolescentes en nuestra época actual. Qué tema, ¿no? La adolescencia a todos en algún punto nos toca. Sí, vamos a tener un invitado que ahora después de la pausita va a charlar con nosotros. Y un tema que veníamos medio postergándolo, porque lo estábamos ahí tratando de charlar. Sí, que siempre como de costado le dábamos un giro por ahí. Claro, sí, nos interesa mucho el tema adolescente y más en estos tiempos en que está todo tan convulsionado, ¿no? Para el adolescente se le hace difícil. Justamente salió una estadística a nivel nacional de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, en relación a cuántos chicos no terminan la escuela secundaria, ¿no? O sea, cuántos están sin trabajo y sin estudiar. Y eso es un caldo de cultivo para salir y arrancar para cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, creo que sobre esto y algunas cositas más vamos a charlar con nuestro invitado. Sobre un montón de temas, porque estuve chusmeando antes. Bien, ¿cómo se comunica la gente? WhatsApp de la radio 221-669-4472. También puedes contactarnos por nuestro Facebook, Mejor Prevenir Radio, y recordá que podés revivir todos los programas en nuestro canal de YouTube, Mejor Prevenir Radio.
enseguida volvemos. Entonces vamos a la pausa, breve pausa, y enseguida estamos con nuestro invitado de hoy. Ya hablemos. Flickr Trend Machine. Indumentaria femenina y masculina. Encontrá la nueva temporada de Ona Science y muchas cosas más. Flickr Trend Machine. Visítanos en calle 14 entre Cantilo y 472 Citibel. Continuamos con Mejor Prevenir por Radio del Plata FM 90.9 y como te contábamos en el bloque anterior, hoy vamos a hablar acerca de la adolescencia en nuestra época actual. Para eso hemos convocado al licenciado en Psicología, Guillermo Murphy. Muchas gracias por tenerte acá, por venirte con este día. Muchas gracias Melina, gracias Juan, gracias por invitarme. Bueno, qué temita, ¿no? El de la adolescencia, complejo y muy interesante a la vez. Sí, de hecho, bueno, es uno de los temas actuales, ¿no? Que preocupan y sobre todo a los padres también, ¿no? Bueno, la adolescencia la podemos pensar como un periodo de transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta. La adolescencia abarca gran parte del periodo de la pubertad también, que es donde se encuentran, digamos, y se llevan a cabo procesos de cambios físicos en el cual en el cuerpo de los niños adquieren capacidades distintas, ¿no? Y donde, bueno, habrá que significarlas, habrá que poner en juego mucho de lo que hasta ese momento, digamos, el sujeto había ya construido, que era la niñez, ¿no? Claro. La adolescencia, este pasaje, ¿no? Entre la niñez... Como un mundo nuevo, ¿no? Exacto, sí, un mundo nuevo, digamos, nuevo sobre algo que ya venía pasando, ese es el tema, ¿no? Aparece lo nuevo, pero, bueno, como nosotros los psicólogos pensamos también esto de la permanencia y el cambio. Claro. Algo permanece, pero, bueno, algo cambia también. Sí, y lo pensaba a lo largo de los años también, ¿no? Porque sabemos que cuestiones que permanecen en la etapa de la adolescencia son estos cambios que vos te referías, quizás las diferencias con quienes fueron los héroes, los ideales en la infancia, que son los padres, pero me imagino que en cada época se van dando nuevas cosas, ¿no? En estos últimos años, ¿qué venís viendo vos, llamativo? Sí, interesante el estudio de la época, ¿no? Y el adolescente quedando como en el ojo de la tormenta, digámoslo así. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente la adolescencia es difícil, digamos, en la actualidad, ¿no? Porque de alguna manera se viene a socavar un orden simbólico, ¿no? Que antes estaba de alguna manera ordenado, vamos a decirlo así. Hoy día el adolescente se encuentra con una carencia de ideales, con poco en qué, digamos, referenciarse, digamos, un mercado que también va socavando un poco la existencia del adolescente, ¿no? Esto de empujarlos al adolescente a obtener objetos que de alguna forma les dan cierta identificación, cierta identidad, claro. Y a veces el adolescente no puede adquirir eso. Pero sobre todo el tema de la salida de la adolescencia, porque si lo pensamos como un pasaje entre la niñez y la digamos, la edad adulta, hay una salida de esta adolescencia. Pero ¿qué pasa? Antes el adolescente podía salir a través de los ideales, a través de cuestiones que estaban más marcadas, ¿no? Teníamos ese padre de familia que trabajaba seguramente, bueno, de la época había un padre un poco, digamos, con mayor autoridad. Hoy día cayó todo eso, ¿no? Esta figura del padre, la autoridad fueron cayendo, tanto de los profesores, los maestros, toda figura de autoridad hoy día ha ido. Claro, yo pensaba en esto cuando vos hablabas de autoridad, ¿no? Cómo se vino abajo la imagen del profesor, ¿no? Del maestro. Hoy prácticamente antes era visto como se decía el segundo padre, la segunda madre, y hoy en muchos casos hasta es vapuleado por los padres o por los mismos chicos. Pero, Guillermo, vos hablabas de la pubertad. Es como que en estos tiempos la pubertad se pasó por arriba, ¿no? Es como que ya el adolescente, poniendo edades, digamos, estamos hablando por ahí ya de un chico de 11, 12 años, que antes era un puber y hoy ya es un adolescente con todas las letras. Sí, digamos, ¿qué sucede? A ver, tenemos por lo menos una definición de la Organización Mundial de la Salud
define la adolescencia como, digamos, entre los 10 años y los 19, ¿no? Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La pubertad se podría entender como, digamos, dentro de la adolescencia, digamos, es la primera etapa, la primera parte donde hay grandes cambios a nivel de cuerpo, ¿no? Donde los niños adquieren la capacidad de la reproducción sexual, que eso es, digamos, lo que los va a llevar a, digamos, a atravesar toda la adolescencia. Con eso van a ir cargando, ¿no? A través de estos cambios después vienen cambios que tienen que ver con lo que la sociedad espera de esos jóvenes. ¿Qué pasa? Bueno, hoy tenemos la problemática de que, bueno, la sociedad ha dejado un poco de creer en los adolescentes. Y yo creo que a raíz de todo esto que sucede, digamos, me refiero a por ahí las conductas de riesgo que están muy, digamos, muy en vista de la sociedad, de las problemáticas de la educación y todo. A pesar de todo eso, yo estoy convencido de que los adolescentes hoy día están logrando muchísimas cosas. Realmente logran, se están involucrando en temáticas que antes estaban por fuera, digamos, de su alcance. Pero así todo, me parece que no hay que dejarlos solos a los adolescentes, y de hecho una de las funciones de los adultos es acompañarlos en lugares donde ellos se extravían, donde ellos no pueden continuar, digamos. Creo que tiene que ver un poco con eso también, digamos, esta saltar etapas, ¿no? Un poco de eso, Juan, vos lo veías por ese lado, ¿no? Como esto de ya hoy día se ve que, bueno, los adolescentes llegan a cosas que por ahí antes estaban reservadas para la edad adulta, ¿no? Claro. Exactamente. Eso. Sí. Esa era la idea. Y bueno, creo que estaremos fallando, digamos, como padres. No los veo como muy acompañados por el adulto. Sí, digamos, la falla está en relación a esta figura, digamos, de autoridad que ha ido cayendo, y que no solo es en los padres, como decías, en los profesores, en los maestros, y no son los jóvenes quienes hacen caer esa imagen, sino son los mismos padres muchas veces que no valoran la palabra del maestro, su función. Atraviesa todas las instituciones. Pero bueno, la idea es que, como ha cambiado la época, no se busca retornar a ese padre prohibicionista, ¿no? Que en algún momento funcionó para ordenar el orden simbólico. Hoy se busca más bien un padre que acompañe, y un padre que de alguna manera desee, es decir, que se muestre un poco en falta, que se muestre un poco con la duda, con algo que el joven empiece a captar, digamos, que no es un padre así. Claro, armado ya todo definido. Claro, ¿sí? exactamente. Se puede construirlo en conjunto también. Claro, que le dé lugar también al joven a poder adquirir cierto tipo de satisfacciones, digamos, de la vida cotidiana, digamos, pero que también, de alguna manera, digamos, también ejerza cierta autoridad, digamos, también no los deje solo en cuestiones que ellos puedan extraviarse. Que pueda haber diálogo, escucha, ¿no? Y capaz no es fácil sentarse del otro lado a escuchar lo que el adolescente quiera preguntar, quiera saber, y ahí la incomodidad del adulto, que quizá evita ciertas cosas y después puede llegar a traer algún problema eso. Sí, era bien de la época anterior esto de ir a buscar al padre el saber, ¿no? Eso era bien de antes, ¿no? Porque, bueno, tampoco estaban, digamos, los medios hoy de internet y de acceso a esa información que hoy tienen los jóvenes. Antes se buscaba al padre y uno se sentaba a preguntarle de cualquier cosa, ¿no? Y entonces eso también digamos, hacía de una dinámica. Claro, por ahí se me hace la imagen del padre que dice, mirá, voy a traer tal libro para ayudarte en este tema, y el chico en la computadora dice, no, deja que ya lo plugueo acá y tengo todo en el internet, ¿no? Es como que ya no necesitamos. Totalmente. O sea, los chicos ya no necesitan de los padres para la guía, para esta guía. Uh-huh. Qué difícil se hace, ¿no, Guillermo? Porque también en estos momentos donde el chico adolece, digamos, también los padres. Claro. Ya no es el niño que quiere el papá o la mamá, sino que se está convirtiendo en alguien que le va de alguna manera a cuestionar. Claro, con voz y voto. Ahora. Exacto.
O sea que también no solamente hay una crisis en el chico adolescente, sino también en los papás. Sí, exactamente. Esto de, bueno, uno lo ve en muchos comerciales donde es el niño el que le enseña al adulto a hacer cuestiones con internet o con lo que sea, ¿no? Lo que está. Entonces el adulto en un lugar como invertido, ¿no? Pareciera ya que el saber lo empiezan a tener los jóvenes, ¿no? Y en relación a algunas cuestiones, en otras no creen saberlo y no. Creen saberlo y no. Claro. Ahí es donde uno los debe guiar, donde uno debe acompañarlos. Esto que nombrabas, Melina, de poder dialogar con ellos, de escucharlos, lo importante, ¿no? De poder escuchar a ver qué es lo que le está pasando al adolescente hoy día es fundamental, ¿no? Hoy es como que todos se los quieren sacar de encima, como que, bueno, que vaya al colegio, que vaya... Y no poder sentarse a escuchar es lo que no les deja poner en palabras lo que les pasa. Cuando el adolescente no encuentra palabras en lo que les pasa, es donde pone el cuerpo. Y ahí es el problema, ahí está el problema, ¿no? Porque donde empieza a poner el cuerpo, empiezan a haber conductas de riesgo, no mediatiza la palabra. Ahora nos vamos a meter en el cuerpo, que me interesa mucho, pero antes quería comentar, como para hacer un cierre de lo anterior, que me parece que mientras cae la autoridad de las figuras paternas, o como decías, los docentes, también va aumentando la etiqueta del adulto, de vago, rebelde, problemático. Nosotros nos hemos encargado de traer varios chicos en diferentes programas que demuestran todo lo contrario, que se salen de esa bolsa y son solidarios, colaboran con la sociedad, tienen una conciencia de ayuda del otro, de empatía, y me parece que esto también es muy importante. Y otra cosa que me parece de la época es esto que también hemos abordado en un programa, que es el famoso UPD, el último primer día, en donde también se generó como miedo al pibe, a los chicos. Toda la sociedad estaba como atemorizada, las escuelas, y acá pudimos escuchar que más allá de que hubo actos vandálicos, que también lo dijimos, y mucho exceso de alcohol en algunos casos, también hay otra cosa, hay algo de lo simbólico que se construye, que es la creatividad en conjunto, todos unidos para hacer una bandera, una camiseta, y hay otras cosas importantes que hacen a ese grupo de pares, que lo corre del lugar del caos, como se lo venía planteando, a este evento social que ya llegó, que es un fenómeno adolescente que ya llegó y quedó instalado. Sí, sí. Y bueno, también esto tiene que ver con lo que vos decías, Guillermo, o sea, la búsqueda de algo que el propio adolescente, digamos, está instalando y que no necesita de que los mayores le digan tenés que hacer tal cosa, tal otra, ¿no? O sea, lo va imponiendo el propio adolescente. Claro, sí. Lo cual es difícil de manejar todo esto. Claro, por eso habíamos llegado en ese programa a la conclusión de que lo ideal sería poder entrar en un diálogo entre padres, adolescentes y las autoridades del colegio, poder llegar a acuerdos, hacer negocios y poder tener un fin de año o un primer UPD, ¿no? Lo más sano posible, claro, y disfrutable. Ahora ya estamos cerca de la terminación de año, claro, escolar, y va a ocurrir lo de siempre, de la terminación de los chicos que egresan, y el festejo y bueno, y todo el revuelo que trae todo esto, que yo creo que siempre que existió en todo momento. O sea, cada uno de nosotros en la terminación de la escuela secundaria tuvimos un festejo. Quizás ahora se vea un poco más desbordado, digamos, pero también porque no se ponen de acuerdo, porque no hay esto que vos decís, la posibilidad de charlarlo, de hablarlo. Yo creo que cuando se lo escucha al adolescente se puede acordar cosas, es que no se lo escucha. Claro. Exacto, sí, esto de decir el padre buscamos hoy día no un padre prohibicionista, sino un padre que logre llegar a un acuerdo con el joven, ¿no? Esto de tener, digamos, ya el prohibicionista ya fracasó en en esta época ya fracasó, o sea, hay que buscar esto, el acuerdo, escucharlos. Es importante también en las escuelas que se les pueda brindar un espacio para poder escucharlos, ¿no? Es llamativo, pero yo atiendo en consultorio a muchos adolescentes y pareciera que, ¿no?, al principio en su presentación uno podría decir como que no tienen mucho para decir, y finalmente cuando logran soltarse es increíble la cantidad de cosas que les están pasando, que están produciendo, que se preguntan, que sí, que no.
No, me viene a la memoria una obra de teatro, El despertar de la primavera, que es del 1600 más o menos, que habla de los adolescentes y cómo esto de la permanencia y el cambio, de que los adolescentes se preguntan cosas desde aquella época. Si vos lees esa obra de teatro, la ves y es lo mismo que se pueden llegar a preguntar hoy un adolescente en relación a qué le gusta a una mujer, qué le gusta a un hombre. Hay un montón de cuestiones que permanecen, claro. Sí, pero vienen a ser por ahí opacadas por conductas que a veces uno, ¿viste? Digamos, le causa cierto temor, ¿no? Y pareciera que han cambiado, pero no, hay mucho de eso también, de esta producción del adolescente. Así que bueno, nada, por ese lado se puede ir por el tema de la escucha, de ir ofreciendo palabras y haciendo acuerdos con ellos. Esto que decías es muy importante, Melina, ¿no? Que también hay una producción en el adolescente, en estos rituales, en estas fiestas, y hay algo que ellos quieren decir con todo eso, ¿no? Hay una verdad detrás de todo. Pero bueno, hay que construirla con ellos, ¿no? Y hay que orientarlos en lugares donde muchas veces, digamos, cuando aparecen estas conductas de riesgo es donde preocupa. Claro. Bueno, interesantísimo todo lo que estamos charlando. Gracias. Hay varias cuestiones que aparecen que vamos a ir charlando en la medida que avance el programa. Uno de los temas es la sexualidad, ¿no? Sí. Algo que en los últimos tiempos está bastante ahí en la mira de todos y en especial de los padres. Me preocupa también el tema de cuántas chicas en edad de la pubertad, por decirlo de alguna manera, son madres, ¿no? Esto está ocurriendo y bueno, también tiene que ver con algunas situaciones de desborde y de descontrol que se dan en ciertas edades y en ciertas situaciones. Pero vamos a ir primero a la pausita y antes vamos a dar la forma de comunicarse con la radio. Puedes escribirnos al WhatsApp de la radio 221-669-4472, nuestro Facebook Mejor Prevenir Radio, y puedes revivir todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube Mejor Prevenir Radio. Ya volvemos. Blicker Trend Machine, indumentaria femenina y masculina. Encontrá la nueva temporada de ONA Science y muchas cosas más. Blicker Trend Machine. Visítanos en calle 14 entre Cantilo y 472 Citibel. Estamos charlando con el licenciado en psicología Guillermo Murphy sobre los adolescentes, y quedó algo pendiente ahí, que es el tema de la sexualidad, Guillermo. Yo hoy te comentaba cuántas chicas a tan corta edad, 11, 12 años, 13, quedan embarazadas, y siempre estamos hablando de la necesidad de enseñar en las escuelas sexualidad y toda esta cuestión, y a pesar de los avances de los tiempos, seguimos con estas cosas de que la sexualidad en el adolescente es algo, yo no te voy a decir como un mito, pero ahí dando vueltas, digamos. Sí. A ver, la sexualidad es lo más intrusivo de la época actual, digamos. Es una cuestión de que queda a la vista, ¿no? Lo que los psicólogos denominamos la no relación sexual, ¿no? Esta falta de relación entre los sexos, ¿no? A diferencia de los animales, que los animales tienen ese saber hacer, digamos, van la reproducción y ya saben, digamos, el ser humano no tiene esto, no hay una relación entre los sexos, o sea, una regla fijada. Claro, no hay una regla fijada, no se sabe cómo se debe, digamos, en realidad llegar al otro sexo, cómo se debe construir eso, digamos, es toda una cuestión bastante enigmática, digamos, en el ser humano. Y bueno, hoy día, en la época actual, queda a la vista esto, ¿no? Queda bien a la vista de que no hay, digamos, una correspondencia entre los dos sexos. Entonces aparece esta multiplicación, digamos, de posibilidades, hablando, ¿no?, del tema de la sexualidad como una construcción, ¿no?, digamos, como un momento en el cual uno empieza a construir del lado de lo femenino o del lado de lo masculino, digamos. Va a ir eligiendo un poco
con qué lógica de estas dos se identifica más. Después tenemos la dificultad de las mujeres que quedan embarazadas a temprana edad. También podemos esto englobarlo dentro de lo que es la educación, ¿no? Sabemos que la educación empieza en la casa y que también se traslada en la escuela, y hay que llegar. Muchas veces, muchas de estas jóvenes que quedan embarazadas han sido dejadas sin un acompañamiento. Creo que de esto hablábamos al principio, ¿no? De cómo se extravían, cómo finalmente sin este acompañamiento, sin poner en palabras lo que les pasa, aparece, esto, ¿no? Esta problemática que tenemos hoy. Bueno, después en cuanto a la sexualidad sabemos, ¿no? De que hoy día está todo, los adolescentes están, muy comprometidos con esa cuestión, y que bueno, creo que han hecho muchísimo, como decíamos al principio, y que de alguna forma hay que acompañarlos. En cuestiones de época, lo que sucede es que, como decíamos, el orden simbólico, esto de cómo debe funcionar una sociedad, estaba como más marcado antes, ¿no? Antes los lugares estaban bien definidos, ¿no? El hombre, la mujer, incluso demasiado definidos, ¿no? Yo diría que es rígidamente. A nuestra vista hoy día demasiado, sí, ¿no? Era otra época. Creo que lo que hoy tenemos que es de alguna manera entender de que la época ha cambiado y que estas cosas, hay que acompañarlas, y que hay que colaborar con esto también. Así que bueno, eso es más o menos lo que les puedo transmitir. Y también la falta de conciencia de los riesgos, y ahí meto el tema del cuerpo también, ¿no? De la salud, no solo los embarazos no deseados. Y me parece que el cuerpo es como una figura principal donde se puede apoyar todo lo que es la adolescencia desde diferentes áreas. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, el tema del cuerpo, que es interesante, podemos empezar a pensarlo en relación a que a través de la pubertad, ¿no? En el adolescente empiezan a producirse varios cambios, ¿no? Y estos cambios tienen que de alguna manera significarse. El adolescente empieza a perder el cuerpo que tenía, ¿no? Y tiene que empezar a producir un montón de duelos, de pérdidas, no solo del cuerpo, sino también de lo que era para los padres, de lo que ahora se espera para, que ellos deben realizar, Hay varias cuestiones, ¿no? Con el cuerpo. ¿Y qué pasa? Entonces, como, de alguna manera ellos no pueden procesar esto, de alguna manera tiene un orden traumático, porque no puede ser procesado ni por la palabra ni por la motricidad, el adolescente, en tanto y en cuanto no pueda hablar de lo que le sucede, empieza a poner el cuerpo, y ahí empezamos a ver conductas de riesgo, ¿no? Y las conductas de riesgo tienen que ver muchas veces con lo que a veces llamamos el acting, ¿no? Esto de ver a los adolescentes realmente produciendo alguna cuestión de alguna manera, una pantomima, ¿no? ¿Qué significa una pantomima? Es una representación teatral en la que los actores no se expresan con palabras, sino únicamente con gestos, ¿sí? Los empezamos a ver como en una cuestión media teatral, algo que en realidad no tiene que ver con lo que están haciendo, o sea, no pareciera ser eso, pareciera ser otra cosa, ¿no? Entonces acuden a rituales medios como estos, ¿no? De finalización de la escuela, donde acceden a grandes consumos de alcohol. ¿Sabían ustedes que en la Organización Mundial de la Salud, unos datos de interés que voy a tirar con esto, las tres causas de muerte, las principales tres causas de muerte de los adolescentes son las lesiones por accidentes de tránsito, la primera en la Organización Mundial de la Salud, la segunda son las infecciones respiratorias y la tercera los suicidios en adolescentes. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo en esas tres tenemos al cuerpo bien presente ahí. ¿Sí? O sea, es algo a tener en cuenta, ¿no? Esto de los suicidios en estos últimos tiempos está muy marcado con el tema de las adicciones, ¿no?
Se están dando bastante en la región varios casos de suicidios adolescentes relacionados con consumo de sustancias. Y sin llegar a eso, también la mutilación del cuerpo, ¿no? El cortarse como un acto que representa muchísimo, ¿no? Porque quizá no hay una intención ahí de lastimarse, no es algo consciente ni de pasar a un paso mayor, sino simplemente sentir un dolor, o sentir algo, para empezar, o sentir un dolor físico y apagar un dolor emocional que no hay otra manera que no se ha encontrado, ¿no? Y ahí donde los padres, adultos que estén alrededor, es donde tienen que empezar a actuar e intervenir desde otro lugar. Sí, porque como decía, yo insistía en el tema del orden simbólico. Esto lo producía el orden simbólico, lograba ponerle como si fuera un corte, claro, digamos, a la cuestión, decir, bueno, esto se hace, se puede, no se puede, lo que se espera del otro. Bueno, hoy día pareciera como que los adolescentes no pueden parar, ¿sí? No hay un corte. Entonces, donde no pueden cortar con eso, vamos a decirlo, empiezan a producirse cortes en el cuerpo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con poner el cuerpo en sí, y arriesgarlo quizá también en actos delictivos también. Sí. No hay ley, y la ley la terminan encontrando o con la policía o un juez, ¿no? Claro, donde el límite termina apareciendo o en el cuerpo o en la ley, digamos, eso es así. Y bueno, lo de las toxicomanías, Juan, que nombrabas, o todo esto de las adicciones, ¿no? Del uso de los... pareciera ser como que terminan en una cuestión muy en uno mismo, ¿no? Ellos terminan sumergidos en algo que, ¿no? De las adicciones, ¿no? Algo que tiene que ver mucho con el cuerpo, con el sentir. O dejar de sentir también. O dejar de sentir, sí, bueno, es bastante paradójico también. Claro, sí. Sí, hay como una anestesia, ¿no? A veces uno quiere evadirse y no quiere sentir más nada y quiere desaparecer del mundo, digamos. Claro, y no encuentra otra alternativa. Claro. Pensaba, bueno, qué difícil, o sea, en todas las épocas los adolescentes, digamos, ser adolescente es difícil, pero creo que en esta época, a pesar de los grandes medios de comunicación que existen, el adolescente está más solo que nunca. O sea, escuchando esto que vos decías, como que los padres no están actuando como deberían estar actuando. O si querés, digamos, sumemos a los padres los adultos en el sentido de la escuela, de los clubes. Yo pensaba, bueno, a veces uno encontraba, cuando era adolescente, si no tenía respuestas en la casa, por ahí lo encontraba en el club, la encontraba con la gente, con los padres de los amigos. Hoy es como que es más difícil esto. Pienso también por la vorágine de padre y madre trabajando, no teniendo tiempo de muchas cosas, y el adolescente a veces está muy solo durante todo el día. Exacto, sí, han quedado relegados, prácticamente relegados, sí, y si bien uno valora el esfuerzo que están haciendo por salir adelante, por de alguna manera también lograr ser adultos, ¿no? ¿Esto qué significa? Poder, digamos, elegir algo para un ideal, digamos, ¿no? Nombrarlo a partir de la elección de una carrera, de una profesión, de salir, digamos, del lugar de adolescentes. Los vemos solos y sobre todo hoy con el avance de la tecnología y los celulares, las pantallas, ¿no? Cómo quedan captados en eso, ¿no? Hoy vemos problemáticas de chicos que no pueden parar de jugar al Fortnite, lo cual me parece que es un juego que está muy bueno, pero creo que tiene que haber un corte, ¿no? Hay momentos en los que... un límite, algo moderado. Sí, me parece que la función, Juan, que decís de padre, hoy día es esto de lograr prohibir, pero también dejar acceder a determinadas satisfacciones, llegando a un acuerdo, ¿no? Entonces, poder ordenar un poco el espacio de los adolescentes en ese aspecto, ¿no? Sí, han quedado muy solos. Además, tenemos esto, ¿no? De ir a Internet a buscar todo. ¿Y qué encuentran en Internet? De todo, justamente, sí. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Además, no es que hay un vínculo con otro ser humano en el cual uno tiene se apoye o se construye algo. Exacto, se construye algo entre dos, tiene la experiencia, ¿no? de ir a buscar
el saber a otra persona, no, se busca en la pantalla, ¿no? El acceso hoy a un montón de cuestiones, ¿no? Tenemos la problemática de la pornografía infantil también, cómo ha sido relegado, los adultos lo han dejado solos a los adolescentes, y hoy día tienen ese ejemplo únicamente de lo que tiene que ver con algunas cuestiones, ¿no? Que hacen a la reproducción ¿no? Lo han dejado solos, y bueno, y ahí encuentran en las pantallas la respuestas que les pueden servir o les pueden perjudicar también. A ver, nos pasa también a nosotros los adultos. ¿Quién no ha sentido alguna molestia en el cuerpo y ha googleado lo que le pasa y daba cáncer, ponele? Exacto, ¿no? Y uno queda ahí. Es tan ambigua la información, sí, tan compleja lo que uno encuentra, que si los adultos entramos en esa, imagínate los niños y adolescentes. Exacto, sí, o sea, hay un acceso ilimitado a una información excesiva. Que no es excesiva, no hay no hay un filtro como podría poner un adulto, ¿no? Como para poder transmitir algo. Bueno, esa es la realidad hoy de los adolescentes, por eso decimos que la tienen difícil en la actualidad, pero de todas formas también, digamos, están produciendo un montón de cuestiones, están teniendo acceso a realmente comprometerse con causas, digamos, muy importantes que seguramente van a generar en el futuro cambios, digamos, que los van a recordar por los cambios que van a producir también, en la medida en que ellos se comprometan, ¿no? Un avance para la sociedad. Si los dejamos participar pueden hacer muchas cosas. Sí, son, digamos, los necesitamos también a ellos, ¿no? Con toda su fuerza, con su creatividad, realmente, ¿no? Y Guillermo, ¿qué podemos decir de los ídolos? ¿Tienen hoy ídolos los adolescentes de esta época? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, de hecho los tienen, no son los ídolos de antes, los héroes de antes tampoco lo son, pero bueno, igual creo que hay como una multiplicidad de cuestiones hoy en relación a esto de los ídolos, ¿no? Hoy día, ¿quiénes son los referentes? Antes había como referentes, ¿no? En los cuales uno por ahí podía comprender la realidad, pero hoy día es difícil comprender, ¿no? A veces cómo una persona, por ejemplo un youtuber, puede tener digamos la repercusión que tienen algunos youtubers, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es algo que es, para una persona adulta es incomprensible, es decir, ¿cómo puede ser que este muchacho tenga tanta cantidad de seguidores? Ahora hacen libros también los youtubers, no sé si la sabían esa. No desconocía. Sí, hacen libros. Mira. Se va ampliando el mercado de los youtubers. Claro. Sí, es difícil de comprender, pero bueno, hay que también meterse en ese mundo para entenderlo, ¿no? Sí, hay que ver qué aporta también. Hay que ver qué aportan. Creo que estamos muy ligados a la imagen hoy día, ¿no? Es una época muy de la imagen. Fotos, Instagram, YouTuber, bueno, no podemos quedar fuera de eso porque, bueno, existe, ¿no? Habría que ver qué uso se le puede hacer a eso, ¿no? Claro. Sí, hoy una imagen vale más que las palabras, dicen. Claro. Sí. Hoy más que nunca, funciona ese refrán. Hoy más que nunca. Bueno, interesantísimo, pero vamos a ir a la última pausa, Guille, y después vamos a redondear cómo lo podemos ayudar, ¿no? A los adolescentes, me gustaría un poco, y a los padres de los adolescentes, fundamentalmente. Ya volvemos. Bueno, seguimos en Mejor Prevenir, estamos con Guillermo Murphy, psicólogo, especialista en adolescencia, y yo estábamos charlando un poco esto de Guillermo, ¿existe el adolescente tardío, digamos, la adolescencia tardía? Bien, es una muy buena pregunta, Juan. La verdad es que bueno, recordando un poco lo que habíamos hablado más temprano, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia entre los 10 y los 19 años. Imagínense que si la adolescencia, o sea, es un pasaje entre la niñez y la edad adulta, o sea, a los 19 años tendríamos que tener ya
adultos, ¿no? Y eso vemos que hoy no sucede, ¿no? Desde nuestra práctica como psicólogos entendemos que la salida de la adolescencia es a través de una elección, ¿no? De una elección que te lleve a ser adulto, digamos, una profesión, digamos, una salida, digamos, a través de formar una familia, digamos, realmente entender esto como la adultez. Y mientras tanto, no, por eso se dice que hoy día la salida de la adolescencia se ha extendido mucho más. Así que podemos entender esto como una adolescencia tardía ya. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? Claro, y ¿A los 30 sigue yo estando creo bien? que sí, hoy día vemos casos de muchas personas de 30 años que todavía siguen siendo adolescentes. De hecho, hay salidas patológicas, vamos a llamarlo, de la adolescencia, que son las toxicomanías, la violencia, la bulimia, ¿no? Digamos, son como arreglos para decir, bueno, salgo de la adolescencia, pero a costa de esto, ¿no? A costa de la toxicomanía, ¿sí? Entonces, se consideran adultos, pero porque hacen uso de eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos salidas patológicas. Después tenemos una salida normal, pero que se extiende hoy día, porque como decíamos, en la otra época teníamos todo más o menos armado para que vos a los 18, 19 ya estés trabajando, ya hayas hecho una elección. De hecho, bueno, ¿para qué seguir nombrando cuestiones de la época? Parezco, viste, ya parece un tango esto, pero no. Digamos, no hay que añorar tanto la otra época, hay que entender la nueva, ¿no? Las posibilidades de la nueva época. Y hoy sí, no nos preocupen, padres, no se preocupen si tienen hijos que de alguna forma parecen que siguen en adolescencia, porque es normal hoy día que se extienda y digamos, hay que acompañarlos, así sean de 30, 35 años, hay que seguir acompañándolos. No sientan la obligación de prohibirles todo porque ya tienen... No, hay que acompañarlos, hay que lograr poner en palabras qué les pasa y de alguna manera ayudarlos a hacer esa elección, ¿no? Que ya ellos se sientan adultos, ¿no? Nosotros en la práctica apuntamos a desarmar la idea de destino que tienen muchos adolescentes y armar lo que es la contingencia de la existencia de cada uno. ¿Qué significa esto? Es intentar desarticular lo que este adolescente trae para poder armar con estas piezas una nueva estrofa. A eso lo llamamos, para que no sigan cantando siempre lo mismo. Porque el adolescente pareciera como que se queda en eso, ¿no? Que hay una tendencia a quedarse en esa, digamos, esa repetición. Nosotros intentamos sacarlos de ahí, ¿no? Que armen algo nuevo con esas piezas. Claro, que construyan su propio camino también, ¿no? Su propia historia. Muy no bien. queden atados o apegados a la historia de la novela familiar. Claro, exactamente. Sí. Con las turbulencias, ¿no? actuales de la época, me parece que captar también el interés del adolescente es fundamental, porque hoy los adolescentes tienen otros intereses. Entonces, si logramos poder captar ese interés, ayudarlos a construir algo en torno a eso, vamos a por lo menos calmar esta turbulencia, ¿no? De hoy día. Lo difícil es cuando el interés del adolescente no son los mismos intereses de los padres, ¿no? Esto se da mucho cuando uno elige una carrera, digamos. Exacto. Qué sé yo, familias de abogados, familias de médicos que quieren que sus hijos sigan la misma carrera. Y sin embargo, no sé, el muchacho quiere seguir ingeniería, por decir algo. Ahí se arma bastante... Es un gran conflicto, sí. El gran conflicto, ¿no? O el padre que no pudo recibirse de médico, no pudo estudiar y quiere en su hijo verse reflejado esta cuestión. Parece increíble, pero surgen más de lo que uno cree estas cuestiones, ¿no? Sí. Que la frustración de un padre sea hoy la frustración de ese hijo que quiere recorrer otro camino y de repente viene con presiones y mandatos familiares que lo bloquean o lo condicionan. Sí, Juan, sí, Melia, es eso. Y incluso cuando decías recorrer otro camino, se me vino a la imagen esta cuestión de los adolescentes bueno, que se ha dado el auge el último tiempo de salir de viaje. ¿Vieron esto de mochileros? ¿Viste que hay cada vez más? Sí. Y si no es eso una demostración de querer caminar otro camino, ¿no? De querer hacer otro camino, querer cortar con estos discursos muchas veces. Los padres temblando, digamos. Yo creo que más de uno tiembla cuando los hijos salen de viaje con esas mochilas enormes a recorrer con latas de atún y 3 latas de galletita, atún, 2 patés.
y allá marchan, y ahora empiezan y allá se van y vuelven cargados de energía, alegría, logran vivir, ¿no? También otras experiencias, y bueno, se trata un poco de eso también, ¿no? De que ellos creo que quieren recorrer otros caminos, y de hecho la época lo está, digamos, los acompaña, porque los intereses hoy son distintos a los anteriores de otras épocas, sí, así que es difícil para los padres, un lugar muy difícil también para los padres, ¿no? También han quedado un poco relegados, ¿no? Les han sacado el saber que tenían antes, al que acudía el joven, ahora, digamos, están desde otro lado, ¿no? Tienen que armar algo, sí, desde otro lado. Me quedé, bueno, terminando ya el programa, me quedé con esto de la función de los papás, ¿no? Esto de la orientación, de acompañar. Yo creo que hay que insistir en eso, a pesar de que a veces el mismo adolescente rechaza esta cuestión, ¿no? Ahí es donde se produce mucho la discusión, ¿no? Esto que vos decís, a veces los adolescentes no quieren recibir la sugerencia o el consejo del padre o la madre o algún otro integrante de la familia, como puede ser también un hermano mayor, ¿no? Sí. Que a veces está ahí ocupando el lugar del papá o de la mamá. Sí. En relación a esto es, digamos, la tendencia de un adulto sería la de querer prohibir, pero creo que más que la prohibición hay que tratar de introducir en el adolescente un imposible, ¿sí? El adolescente debe comprender que hay cuestiones que son imposibles, ¿sí? Entonces esta tendencia del adolescente a querer ir a buscar y a reafirmar que lo imposible no existe es lo que los lleva y los empuja a situaciones muy difíciles para ellos. Entonces, hay cuestiones que son imposibles, la prohibición muchas veces tapa este imposible, entonces hay que construir con ellos estas cuestiones. Bárbaro, bien. Genial, Guille, muchas gracias por todo, muy interesante todo lo que nos trajiste hoy. Sí, querías terminar con un poema. Sí, me encantaría poder, de alguna manera, leer este poema de Fernando Pessoa, dedicado a los adolescentes. Dale. Esto. Dicen que finjo o miento todo lo que escribo, pero no. Yo simplemente siento, con la imaginación. No uso el corazón. Todo lo que sueño o vivo, lo que me falla o termina, es como una terraza sobre otra cosa aún. Esa cosa es la que es bella. Por eso escribo en medio de lo que no está cerca, libre de mi titubeo, serio de lo que no es, sentir, que sienta el que lee. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Guillermo. Meli, ¿no tenemos que ir? Sí, lo dejamos con Mundo Tipero, perdón, le robamos unos minutos. Saludos a Guille, nuestro operador de lujo. Le agradecemos a Guillermo de Almada, que siempre nos olvidamos de saludarlo. Y a Guille Murphy por su presencia y por todo tan claro que nos trajiste hoy. Gracias, Juan. Melina, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con un programa especialísimo, ¿eh? Sí, dedicado a... En el aniversario de Adar, exacto. 62 años de vida acá en la ciudad de La Plata y alrededores. Muy bien, hasta luego.